Hola, buenas tardes, Dios te bendice. Ya estamos listos. Espero que tú estés ahí también listo en la comodidad de tu casa, esperando lo que Dios tiene para ti en esta tarde. Sabemos que Dios siempre tiene algo nuevo para mostrarnos, una revelación, una palabra, un momento que mostrarnos, y qué mejor momento que estar en su presencia, que estar sumergidos en su palabra. Estamos cruzando precisamente lo que todos le llaman la Semana Santa. Este es un momento muy especial para todos los cristianos, para todos aquellos que están viviendo en un estilo de vida de fe, confiando en la obra de Jesucristo, conmemorando el sacrificio de Jesús, su sangre vertida por nosotros. Ahora estamos delante de un momento importante. Estamos delante del cuarto evento. El cuarto evento le llamamos el prendimiento. El prendimiento o arresto de Jesús. Es uno de los 4 momentos, uno de los 9 momentos, es el cuarto momento de 9 más importantes acerca de los últimos días de Jesús en su ministerio aquí en la vida, en la tierra. Y bueno, antes de iniciar acerca del prendimiento, quiero que me acompañes con una oración. Recuerda, estos días son tiempos de estar sumergidos en la palabra de Dios. Conocer por qué Semana Santa, por qué conocer por qué Pascua, por qué el Vía Crucis, por qué todo lo que envuelve naturalmente esta semana. No se trata nada más de el Vía Crucis, el arresto, la crucifixión de Jesús. Aún va más allá. Aún hay cosas que Dios quiere mostrarnos, y lo va a hacer a través de su palabra. El día de hoy vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, venga, Señor, y traiga un refresco nuevo, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Traiga un aire nuevo, Señor, a nuestro corazón. Queremos, Padre, ser edificados, dirigidos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga entendimiento a nuestro corazón. Traiga revelación, Padre, a nuestro corazón. Lo declaramos todo esto, Padre, y te invitamos, Espíritu Santo, a que dirijas esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Estamos muy contentos. Sé que estás haciendo grandes sacrificios por estar puntual aquí conmigo para compartir la palabra de Dios. Quiero que en esta enseñanza, el prendimiento, me acompañes con tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14. Recuerda que en el capítulo anterior estábamos viendo cómo Jesús se fue a orar al jardín del Getsemaní. Estaba en completa agonía, ¿verdad? Y le pidió a sus discípulos que lo acompañaran en velación y en oración. Naturalmente, el cansancio, la presión y todo este caminar empezó a agotar a los discípulos, y estos se sentían cansados y se quedaban dormidos una y otra vez. Jesús, naturalmente molesto por lo sucedido, les dijo: ¿no acaso no podéis haber orado 1 hora? Naturalmente los discípulos se sintieron avergonzados, sin nada que decir, y tuvieron que quedarse callados en absoluto. Jesús, por otro lado, sabía que la hora estaba a punto de llegar. La hora, el minuto se acercaba, y a lo lejos veía como una guardia se acercaba con palos, se acercaba con lazos, con cuerdas y con espadas, únicamente para prenderle. Pero no me quiero adelantar, y esto es el prendimiento de Jesús, el arresto del Maestro. Dios te bendice. Vamos a iniciar con la lectura en Marcos capítulo 14, versículo 43 en adelante hasta el 52. Vamos juntos. Dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. ¿Sabes? Aquí vemos un ejército cobarde. ¿Nunca te habías imaginado un ejército cobarde? Aquí tienes un ejemplo de un ejército cobarde que va y están mirando al maestro a lo lejos, y van con espadas, van con lazos, van con cuerdas, y lo están mirando. Pero ¿sabes qué están mirando? Están mirando al Hijo de Dios. Y ellos en ese momento no saben lo que se está a punto de enfrentar ellos. Sin embargo, ellos, con este miedo que representaba natural, de forma evidente esta acción de llegar con espadas, con llegar con lazos, con armas,
reflejaba el miedo, reflejaba la cobardía de los sacerdotes y de los líderes judíos, de los principales maestros de la ley. Imagínate la vergüenza de todos este grupo de líderes que perseguían a Jesús, que tuvieron que esperar la noche porque no tenían valor para enfrentar a Jesús durante el día, a la luz de la verdad, a la luz del día, y prenderlo. Eran tan cobardes y dirigidos por Satanás que tuvieron que esperar la oscuridad, tuvieron que esperar las tinieblas, tuvieron que esperar ese momento en el que únicamente Satanás se puede mover. Recordemos que Satanás es el príncipe de la oscuridad y que todo lo que hace Satanás lo hace en un ambiente de oscuridad, de sombrío, en un ambiente oculto, lejos de la luz, y todo operado bajo un espíritu de mentira. Y estos sacerdotes, guiados por sus emociones, por su coraje, por la cobardía que había en sus corazones, esperaban este momento de aprender a Jesús. Y aquí es importante destacar que con él venían muchos hombres armados con cuchillos y con palos. Tal pareciera que Jesús era un delincuente, tal pareciera que él era el más buscado, pero era el más buscado porque Satanás ya lo había etiquetado, Satanás ya le había colocado un letrero así en el infierno que decía: se busca a Jesús. Y pareciera que todos estos líderes y esta guardia del gobierno estaban identificando: él es Jesús, el que está anunciado en el infierno, él es el que está buscando, él es el que está buscando Satanás. Aprendámoslo, capturémoslo y llevémoselo a nuestro Señor. Yo imagino así toda una bola de cobardes prendiendo a un hombre de paz. Y aquí estamos viendo cómo Jesús, a través de este acto, está manifestando que él es el príncipe de paz, él es el maestro de la fe. Entonces, estos que se mueven en cobardía, que se mueven en temor, que se mueven en oscuridad, esperan al calor de la oscuridad para hacer sus maquinaciones. Y vamos a continuar en el capítulo de Marcos, capítulo 14, versículo 44. Judas, ya les había dicho: aquel que yo bese, ese es Judas, arréstenlo y llévenlo bien atado. ¿Sabes? Judas, por su lado, ya había hecho una negociación. Antes de la Santa Cena, antes de sentarse a la mesa con el maestro, Judas ya había entregado a Jesús, ya lo había vendido, ya lo había a él ofertado. ¿Y sabes qué sucedió? Tal vez el dinero, tal vez el temor de no haber alcanzado o no sentirse a la altura de lo que Jesús había pedido. Tal vez vio tantos milagros, tantas señales, que se sintió acobardado y lo único que tuvo que hacer era venderlo, ponerlo en charola de plata, decirles: ¿qué me dan si yo les entrego a Jesús? Las Escrituras manifiestan en el capítulo anterior que mientras los sacerdotes de la ley, los sacerdotes, estaban maquinando cómo arrestar a Jesús, estaban pensando cómo lo iban a arrestar, en ese momento se estaba acercando Judas para venderlo. ¿Sabes? Satanás tenía todo perfectamente bien medido. Sabía que los maestros de la ley estaban planeando acosar, a capturar, prender al maestro, y estaba buscando una oportunidad para que esto sucediera. Y en ese momento llega Judas y les entrega a Jesús en charola de plata. Es impresionante cómo dice Judas aquí en la Escritura: al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenlo bien atado. ¿Sabes? Aquí hay tres características que debemos de resaltar. Uno, al que yo bese. ¿Sabes? Uno de sus discípulos, Judas, era uno de sus discípulos de Jesucristo. Y solamente aquellos que estaban allegados a Jesús podían hacer esto. Podían acercarse a él de esta manera. No cualquiera venía y besaba a Jesús. No cualquiera venía y lo abrazaba. No cualquiera venía y le decía: maestro. Y aquí estamos diciendo que Judas se acercó y lo besó. Ese es Jesús, les estaba diciendo. Estaba dándoles la segunda señal.
Él es el maestro, Él es el que buscan, Él es el que le vendí, Él es el que dice que es el rey de los judíos, Él es el que dijo que iba a destruir el templo en 3 días y en 3 días lo iba a volver a construir. Él es el Hijo de Dios. Él estaba garantizando que a través de la vida de Jesús, a través de la vida del maestro, los guardias, los sacerdotes iban a capturar a la persona correcta, al Hijo de Dios. Arréstenlo y llévenlo bien atado. Esa es la tercera característica. Arréstenlo bajo la autoridad de los sacerdotes, bajo la autoridad del gobierno. Un arresto significa una orden de aprehensión, una orden. Alguien le dio autoridad a estos sacerdotes para aprender al maestro. ¿Y sabes cuál es esa autoridad? Que fue vendido a estos hombres. Y esta venta le garantizó a los sacerdotes el derecho de prender a Jesús, de arrestarlo, de hacerlo cautivo y hacerlo esclavo en este mismo momento. Dice, llévenselo bien atado. Significaba naturalmente que Jesús representaba un peligro, pero aquí hay algo interesante. No se refiere a un peligro natural, a un peligro sobrenatural, a un peligro eterno, poderoso, que iba más allá del entendimiento de los hombres. Un riesgo y un peligro que iba y que estaba en manos de Dios Todopoderoso. Aleluya. En el 45, Judas se acercó y le dijo, maestro, y lo besó. Cuando Judas se acerca a Jesús, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Jesús ya había hablado acerca de que iba a ser entregado. Jesús ya había hablado acerca de que iba a ser traicionado. Jesús en la Santa Cena dice la palabra que uno de los momentos que capturó los libros y que los redactó de manera detallada fue que aquel que meta su mano conmigo y moje el pan. Entonces en ese momento Judas y Jesús cruzaron sus manos y no fue coincidencia, no fue como que un volado. Jesús sabía perfectamente que él iba a ser traicionado por uno de los suyos. Ahora, en el 46 continuamos. Los hombres arrestaron a Jesús. Recordemos esta escena, cómo venían estos hombres con espadas, venían estos hombres con armas, con lazos, ¿verdad? Yo imagino que entre todos hubo un gran alboroto. Los discípulos se levantaron, quisieron defender a Jesús. Unos, yo me imagino que se espantaron. Jesús con un espíritu de paz, de tranquilidad, porque él ya había estado con su papá, él ya sabía quién era, él ya sabía lo que iba a suceder y sabía que esto tenía que pasar porque era necesario que esto aconteciera para que la palabra de Dios, según el profeta del Antiguo Testamento, se cumpliera, y también lo que él había declarado momentos antes de su aprehensión. ¿Sabes? La palabra de Dios es tan perfecta, es tan hermosa, es tan medida. Dios tenía todo calculado, cada segundo, cada espacio, cada lugar, cada persona, y tuvo que utilizar a las personas que estaban más allegadas de Jesús. ¿Para qué? Para prenderlo, para arrestarlo, para venderlo, para traicionarlo. Porque si no, su palabra no se iba a cumplir. Continuamos con la palabra. Dice, los hombres arrestaron a Jesús. Yo imagino este momento cuando hubo un caos, hubo un desorden, hubo una persecución ahí. Los discípulos se han de haber asustado. Dice, pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Dicen las escrituras, las escrituras no especifican precisamente que haya sido Pedro, pero Pedro era uno de los más allegados a Jesús, aquel que tenía el carácter más fuerte, aquel que era el más aguerrido, aquel que se caracterizaba por tener un carácter violento o fuerte, de un temperamento muy acelerado. Entonces dice la palabra que uno de estos que estaba allí sacó su espada, dice, y le cortó la oreja a un sirviente del jefe, a un hombre de la guardia. Entonces dice la palabra en el 48, luego Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido con cuchillos y con palos como si fuera yo un criminal?
Jesús estaba sorprendido de que toda esta guardia, todo este ejército solamente estaban ahí por él. ¿Por qué los sacerdotes nunca lo capturaron cuando estuvo predicando la fe, cuando estuvo en la sinagoga, cuando estuvo en el templo? ¿Por qué nunca lo prendieron cuando estuvo haciendo milagros, cuando sanó al leproso, cuando sanó a la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Por qué cuando multiplicó el pan y los peces? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué era necesario tanta violencia? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tiene coraje y tiene rabia contra la fe, tiene rabia contra el cielo. Y el enemigo quería prenderlo, quería avergonzarlo públicamente, quería ofenderlo, quería avergonzarlo de una manera tan increíble como nunca. Pero te voy a decir algo. El libro de la historia de Jesús termina en que Jesús resucita y vuelve con su Padre. Él termina venciendo, Él termina ganando. Y aquellos que en este momento le estaban aprendiendo, aquellos que en este momento le estaban rodeando a Él y a sus discípulos, ellos mismos estaban mirando la gloria de Dios, porque dice que todos los días, dice la palabra del 49, todos los días estuve enseñando en el templo y ahí nunca me apresaron. Todo lo que debe suceder así para que se cumpla lo que dice la Biblia. Entonces Jesús tenía conocimiento de la Biblia, Jesús tenía conocimiento de la palabra. La palabra es la voluntad de Dios. Entonces, si esta era la voluntad del Padre, que era Dios, para que su hijo fuera aprendido, para que su hijo fuera capturado, y al parecer capturado por estos hombres, pero en realidad cuando Jesús va al monte del Getsemaní, cuando Jesús va a orar y se pone ahí en la presencia de su Padre, lo que está sucediendo es que Jesús se está humillando delante de Dios y se está entregando a la voluntad de su Padre. ¿Sabes? Satanás no capturó, como dice aquí, que los guardias capturaron a Jesús. Jesús se entregó por amor. Jesús se entregó para que la palabra poderosa de Dios se cumpliera en ese lugar. Aleluya. Por eso dice la palabra que Jesús conocía la Biblia, conocía lo que iba a suceder, conocía la voluntad de su Padre. Y no era porque estaba escrito nada más, sino porque Dios pasaba tiempo con su Padre. Amén. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron, ¿sabes? Todos los discípulos que estaban acompañando a Jesús en ese momento huyeron, salieron corriendo, se escaparon unos por un lado, otros por otro lado, y todos dejaron absolutamente solo a Jesús. Esto demuestra la divinidad, el poder, la completa entrega del corazón del Señor para hacer la obra de su Padre. ¿Sabes? Mientras ellos estaban corriendo, Jesús estaba permaneciendo firme para que la palabra de Dios se cumpliera hasta el final. No estamos cruzando cualquier Semana Santa, no estamos conmemorando cualquier evento, estamos teniendo un tiempo de vigilia, estamos teniendo un tiempo de oración, un tiempo preparándonos en la palabra de Dios, un tiempo donde debemos de celar la fe, donde debemos de guardar nuestro corazón de las tentaciones y de las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién consumir, a quién matar. Necesitamos pararnos en la fe, necesitamos explicar esto a nuestro corazón y que nuestro corazón lo asimile, así como Jesús lo estaba asimilando en este momento, en este lugar. El aprendimiento no significa otra cosa más que la entrega misma de Jesús por amor a ti, por amor a mí. Jesús no escapó como escaparon los demás discípulos. Jesús no se avergonzó de su fe como los discípulos. Jesús mantuvo su carácter en ese mismo lugar donde Jesús fue aprendido, donde Jesús se entregó. Y aquellos que iban con armas y con espadas y con lazos fueron más avergonzados porque no los utilizaron. No hubo necesidad, Jesús se entregó, y aquel hombre que lastimó la oreja de aquel hombre de la guardia, aquel hombre que fue lastimado, Jesús mismo, dice la palabra, que lo sanó. Puso sus manos sobre aquel hombre, y aún en medio de su persecución, aún en medio de su agonía, aún en medio de tanta injusticia, el carácter de Jesús era el mismo y no cambiaba. Él seguía amando a los hombres y sabía que a través de esto los hombres iban a ser alcanzados, iban a ser ganados por el amor. Aleluya. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo.
¿Sabes? Había un hombre que estaba ahí completamente desnudo y aún este escapó, aún con esa condición, y dejó la sábana y salió huyendo. Jesús estaba siendo capturado. Jesús estaba en un lugar no tan cómodo, no tan padre. Y a veces pareciera que nosotros somos como esos discípulos, que vemos los problemas, que vemos que viene la guardia, que vemos que las cosas salen de control y salimos huyendo. Salimos corriendo por donde hay escapatoria. Nos acobardamos. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo con todo mi corazón y con todo el amor del mundo. Si en el mundo sacabas las garras, si en el mundo te defendías, si en el mundo cuidabas tu imagen, si en el mundo cuidabas tu trabajo, si en el mundo velabas por tu gente, ¿sabes? En Cristo debes de ser más fuerte, más apasionado, más aguerrido. Tienes que celar la fe, tienes que cuidar el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Tienes que mantenerte aún más firme. No se trata de tirar la toalla cada que hay problemas, no se trata de salir corriendo cada que viene el enemigo y nos viene a amedrentar. Se trata de mantenerte firme y de aún aquellos que vienen y te quieren apresar, aún aquellos hay que bendecirlos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo hizo. Aquellos que venían con espada y con cuerdas y con armas, aún aquel que fue y le cortaron su oreja, a ese mismo fue y le demostró que él lo amaba y le repuso su oído, le volvió a dar la condición a su oído de funcionar y de volver a estar en su lugar. ¿Sabes por qué? Para manifestar el amor profundo que tenía por aquellos que lo correteaban, por aquellos que lo seguían, por aquellos que lo querían prender. Y esto es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Hay mucha gente que persigue a Jesús. Hay mucha gente que persigue a los cristianos, que ofende a los cristianos, que insultan y más, que maldicen a los cristianos, ¿sabes? Pero aún esos que los quieren maldecir, aquellos que ofenden, aquellos que están en contra de la fe, aún aquellos que no creen, aún aquellos que están haciéndole daño a hombres de fe, ¿sabes? Aún ellos serán alcanzados, serán sanos, serán salvos. Aún ellos tienen un lugar, porque dice la palabra que para todos en el reino de los cielos hay un lugar. ¿Sabes? Si tú eres una persona que no ha creído en Jesús, que nunca supo de Jesús, que no le interesaba la fe, hoy es un día para decir: Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Ven a mi vida, te necesito en mi corazón. Las cosas no eran iguales. Ahora que tú estás conmigo, las cosas cambian, las cosas mejoran, las cosas llevan otra dirección. Tengo propósito, tengo fe. El aprendimiento de Jesús no significa otra cosa más que la entrega del Hijo de Dios por amor a ti y por amor a mí. No ponemos resistencia cuando se trata de Dios. No ponemos resistencia cuando Dios nos manda, sino que nos mantenemos firmes en un espíritu de fe, confiando en que Dios tiene la palabra perfecta, la decisión adecuada, el momento y la ocasión completamente a su favor. Dios nunca pierde, nunca pierde. El enemigo tal pareciera que en ese momento está bailando, se está alegrando. ¡Wow! Capturamos a Jesús, lo atrapamos, fue tan fácil. ¿Sabes? Lo único que está celebrando es su derrota. Lo único que estaba celebrando es su perdición, porque dice la palabra que él iba a ser avergonzado públicamente, que él iba a ser destruido delante de los hombres, que él iba a ser exhibido públicamente en frente de todos aquellos que lo estaban siguiendo. Aleluya. Dice la palabra en Juan 18:36, dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es fuera de este mundo. Mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿sabes? Ni tú ni yo somos de aquí. Somos del reino de los cielos, somos dirigidos por Dios, hablamos lo que Dios dice que hablamos, somos instruidos por la fe de Dios Todopoderoso, caminamos en fe y no en duda, caminamos en poder y no en temor, caminamos en autoridad y no en cobardía, somos reyes y somos sacerdotes, somos hijos de Dios.
Somos herederos, coherederos en Cristo Jesús. Lo que ganó Cristo en la cruz, lo ganamos tú y yo, porque juntamente fuimos crucificados con Él. Y el acta de decretos que estaba levantada en tu contra fue colgada en ese lugar únicamente para que tú y yo digamos hoy: Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Las cosas viejas que hice anteriormente ahora ya no serán más. Ahora soy un hombre nuevo y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos esta oración de fe, porque la creemos en nuestro corazón y la declaramos con nuestra boca, ¿sabes qué sucede con el reino de las tinieblas? Dice la palabra que se destruye, se viene abajo. El reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que haces. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Esta es la palabra de Jehová de Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, he dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? El reino de las tinieblas está caracterizado porque todo lo consigue a la fuerza, todo lo consigue mediante la fuerza, mediante la guerra, mediante la sangre, mediante el sacrificio injusto. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra aquí en el libro de Zacarías 4:6, dice: no es con espada, no es con fuerzas, no es con ejércitos, sino es con mi Santo Espíritu. La voluntad de Dios Todopoderoso obrando en favor de ti y obrando en favor de mí. Ese es Dios. No es el Dios que está, no es el Jesús que está colgado en una cruz, no es el Jesús que tienes en una estampa. Es Jesús el que vive, el que reina, el que está sentado a la diestra del Padre, glorioso, lleno de luz y de esplendor. Ese es el Dios poderoso que tenemos, un Dios que no cabe en una cartera, un Dios que no cabe en un nicho, un Dios que no cabe en una estampa. ¿Sabes? El Dios que tenemos es un Dios más fuerte que todos los ejércitos y las legiones de este mundo. Amén. Dice la palabra que estos cobardes, Satanás caracterizado por cobardía y por temor y por todo lo que se le llama fracaso, dice que venía con todo un ejército a aprender que la gloria de Dios estaba reflejada en él, en su vida, en su testimonio, en su caminar, en los milagros que lo precedían. Ese es Jesús. Ese es el que estamos celebrando en esta semana. Ese es el del que predicamos. Esa es la fe verdadera del hombre de Dios. Esa es la fe del cristianismo. Una fe que no se basa en objetos, en títulos, en cuadros. Se basa en hechos de fe, en acontecimientos que nacen en el corazón de los hombres. Jesús no habita en ningún templo. Dios no habitaba ya tampoco en el tabernáculo. Ya no habita en ningún lugar. Jesús, Dios, el Espíritu Santo habitan en el corazón de aquellos que le buscan. Ahí es donde habita Jesús. Amén. Amén. Jesús se está volviendo en este momento siervo. Se convirtió en el Cordero. Se convirtió en el sacrificio perfecto. Jesús está tomando el lugar que tú y yo debimos de haber tomado. Jesús en este momento se está entregando por amor a ti y por amor a mí. Jesús dio su vida para que tú vivas hoy y por siempre. Lo manifestó en el Antiguo Testamento. He puesto delante de ti los cielos y la tierra, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, se quede con nosotros, en nuestras casas, en nuestros corazones. Gracias por traer a nuestra memoria, Señor, todo esto que vivió el Hijo de Dios. Sabemos, Señor, que su entrada triunfal representó un momento de victoria desde el principio. Sabemos que la Santa Cena, Señor, refleja
reflejaba el momento, Señor, de la conmemoración del sacrificio de Jesucristo, de su cuerpo, de la versión de su sangre en ese madero. También, Señor, que en el jardín del Getsemaní, Señor, Jesús sintió tristeza y agonía, pero se entregó por amor. Y que el aprendimiento, Señor, de Jesús, el arresto de Jesús, simbolizaba el sacrificio perfecto, la entrega de aquel hombre que por amor se entregó. Y que no era necesario, Señor, espadas, armas, sino un corazón dispuesto a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado, de Dios. Gracias, Padre, por tan hermosas enseñanzas. Mantendremos nuestro espíritu alerta, mantendremos nuestro corazón alineado con el tuyo. Queremos ser tus seguidores, queremos ser tus discípulos, queremos hacer lo que a ti te gusta que hagamos. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias por la vida de todos aquellos que se han conectado, Señor, de aquellos que están conectados contigo, que están enlazados contigo, Señor, que han recibido esta palabra rema, Señor, a sus corazones. Gracias. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarte que el día de mañana tenemos algo interesante: la negociación de Pedro. La negación de Pedro. Dije la negociación, ¿en dónde dice esto? No, la negación de Pedro. Mañana no te puedes perder Yo No Lo Conozco. Dios te bendice. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Nos vemos mañana a las 6:30. Dios te bendice. Biblia con café. Y también mañana a las 7 de la mañana también tenemos un espacio de lectura donde analizamos las escrituras, en específico el libro de Levítico en Biblia con café. No te lo puedes perder a las 7 de la mañana, y por la tarde a las 6:30 los últimos días o últimos momentos de Jesús. Nos vemos con tu café.